¡Atención México! Sheinbaum pulverizó al empresario que le pidió al ICE que deportara a tus familiares. Y él, en lugar de disculparse, respondió en mayúsculas, como niño de primaria. Sigan viendo, un empresario mexicano, desde su teléfono, en territorio mexicano, le pidió a la agencia de deportaciones más temida del planeta que fuera por sus propios compatriotas. No es una crítica política, no es una diferencia de opinión, es una traición. Y Claudia Sheinbaum lo reveló esta mañana con una precisión quirúrgica que ningún noticiero corporativo va a analizar como se merece. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. Lo que ocurrió el fin de semana en Nueva York no fue solo una bienvenida emotiva, fue una trampa. Una trampa que Ricardo Salinas Pliego caminó directamente, con los ojos abiertos, creyendo que estaba siendo inteligente. Y esta mañana, desde Palacio Nacional, Sheinbaum no reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó, convirtió la mañanera del 21 de julio de 2026 en un tribunal público y el acusado no tuvo defensa. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es más importante. La pregunta que nadie en los medios corporativos está respondiendo es esta. Si Ricardo Salinas Pliego quiere ser presidente de México, ¿de cuál México está hablando? ¿Del México que trabaja en las cocinas de Nueva York? ¿O del México que llama al ICE para que los deporten? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de Sheinbaum y es la que los medios no quieren publicar. Quédate hasta el final, porque lo que viene a continuación es lo que tiene en pánico a más de un magnate en este país. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder, no décadas, solo unos años, durante el PRI, durante el PAN, durante los gobiernos del viejo régimen. Los migrantes mexicanos en Estados Unidos eran un dato en las estadísticas de remesas, eran los dólares que mandaban a casa, eran la válvula de escape de una economía que no generaba empleos suficientes, no eran ciudadanos, eran un número. El viejo régimen necesitaba ese número, pero nunca los defendió. Cuando el ICE operaba redadas en Chicago, en Los Ángeles, en Houston, los gobiernos de México miraban hacia otro lado. Cuando los empresarios con influencia política necesitaban agradar a Washington, los migrantes eran el precio que se pagaba en silencio. Ese era el manual de siempre, sumisión rentable a cambio de estabilidad financiera para los de arriba. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. Más de 40 millones de mexicanos y mexicanoamericanos viven hoy en Estados Unidos. Envían más de 63 mil millones de dólares anuales a México en remesas, una cifra que supera los ingresos del petróleo. Son la columna vertebral invisible de la economía nacional. Y durante décadas, el viejo régimen los dejó solos frente a la maquinaria migratoria más poderosa del mundo. La Cuarta Transformación rompió ese pacto de silencio. Claudia Sheinbaum no heredó solo la presidencia, heredó la promesa de que México nunca más va a voltear hacia otro lado cuando sus ciudadanos sean amenazados. Esa promesa no es retórica, es política de Estado. Y lo que ocurrió este fin de semana en Nueva York fue la prueba más brutal de que esa promesa está siendo cumplida. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. El verdadero escándalo no era el tuit de un usuario anónimo pidiendo que el ICE actuara contra los mexicanos que esperaban a Sheinbaum. El verdadero escándalo era quién decidió amplificarlo. Un empresario mexicano con millones de seguidores, con canales de televisión, con influencia política declarada y con ambiciones presidenciales. Se equivocaron de forma catastrófica. Pero no de golpe, lo hicieron en 3 pasos y cada paso parecía una decisión inteligente en su momento. Así funciona la arrogancia cuando no tiene límites. El primer error lo cometió Salinas Pliego durante los meses previos. Decidió construir su audiencia en redes sociales, moviéndose cada vez más cerca del espectro ultraderechista, publicaciones antimigratorias, retweets de figuras alineadas con la narrativa más dura de la administración Trump. Un lenguaje que normalizaba hablar de los migrantes mexicanos como un problema, no como personas. Esa decisión pareció inteligente, le creció la audiencia en sectores opositores, consolidó una marca ideológica que lo distinguía del empresariado tradicional. Lo que Salinas Pliego no calculó era que esa decisión acababa de encerrarlo en una cámara de eco donde el siguiente paso lógico sería lo impensable: usar el lenguaje del ICE contra sus propios compatriotas.
ya no había vuelta atrás ideológica. La trampa la construyó él mismo, ladrillo por ladrillo. Ese fue el primero. El segundo error lo cometió el fin de semana del partido, cuando Sheinbaum llegó a Nueva York, invitada por Donald Trump para la final del Mundial 2026. Cientos de mexicanos la esperaron durante horas afuera de su hotel, con banderas, con porras, con una alegría que ningún dispositivo de seguridad pudo contener. El usuario @JJ_Díaz_Machuca publicó un video de esa escena con 4 palabras: hice, haz lo tuyo. Y Salinas Pliego decidió amplificarlo en el momento de mayor euforia nacional, horas después de que México venció a Sudáfrica en el partido inaugural, con el país entero mirando hacia Nueva York con orgullo. Ese reposteo pareció, en la lógica de su audiencia ultraderechista, una crítica oportuna a Sheinbaum, un golpe político en el momento de mayor visibilidad de la presidenta. Lo que Salinas Pliego no calculó era que esa decisión acababa de crear el contraste más devastador de su carrera pública. Él desde la comodidad de México llamando al ICE, ella abrazando uno por uno a los migrantes que esperaron horas bajo el sol de Nueva York. El contraste se escribió solo, y millones de mexicanos con familiares del otro lado lo sintieron en el estómago. Pero aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios, porque el tercer error fue el definitivo, y lo cometió esta mañana, cuando Claudia Sheinbaum lo exhibió en la mañanera del 21 de julio y pidió que mínimo deberían de disculparse. Salinas Pliego tuvo una decisión frente a él. Podía disculparse, podía matizar, podía argumentar que fue sacado de contexto. No hizo nada de eso. Respondió en mayúsculas: ineptos, corruptos, mentirosos, de otro nivel. Y no se disculpó ni una sola palabra para los migrantes, lo que pareció una demostración de fuerza ante su base. El empresario que no se arrodilla ante el gobierno fue en realidad la confirmación definitiva de que el llamado al ITC no fue un error, fue una posición. Lo que Salinas Pliego no calculó era que al negarse a disculparse le entregó a Sheinbaum el argumento más poderoso de todos. No hay ambigüedad, no hay malentendido. Hay un empresario mexicano que eligió deliberadamente ponerse del lado de la deportación de sus compatriotas y que no tiene ninguna intención de retractarse. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Mientras Salinas Pliego construía su propio hoyo, Sheinbaum trabajaba en silencio. El viaje a Nueva York no fue improvisado, fue arquitectura diplomática. La presidenta de México recibió una invitación directa de Donald Trump para asistir a la final del Mundial 2026. Esa invitación, por sí sola, era ya un mensaje geopolítico. El presidente de Estados Unidos invitando públicamente a su homóloga mexicana al evento deportivo más importante del año en territorio estadounidense. Sheinbaum aceptó y calculó cada movimiento que vendría después. El primer movimiento fue el abrazo, cuando llegó al hotel y encontró a cientos de compatriotas esperándola, muchos de ellos con un estatus migratorio que los hacía vulnerables solo por estar ahí, en público, identificándose como mexicanos en el Nueva York de la era Trump. Sheinbaum tomó una decisión que ningún protocolo de seguridad recomendaba. Salió, los abrazó, uno por uno. No podía dejar de abrazar y saludar a todos porque imagínense haber esperado tanto tiempo y con tanta alegría recibirnos, dijo después. Eso no fue espontaneidad, fue un acto político de primera magnitud. El segundo movimiento fue el silencio estratégico durante el fin de semana. Sheinbaum no respondió el tuit de Salinas Pliego el sábado, no respondió el domingo, dejó que el incidente respirara, dejó que los mexicanos lo vieran, lo comentaran, lo sintieran, dejó que la indignación se acumulara orgánicamente durante 48 horas. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. El tercer movimiento fue la mañanera del 21 de julio. No un comunicado de prensa, no una declaración de vocería. La presidenta en persona, desde Palacio Nacional, con cámaras nacionales e internacionales, eligió este tema como uno de los centrales de su conferencia matutina. Eso fue una decisión editorial deliberada, y cuando habló, no habló de sí misma, habló de ellos, de los migrantes.
Este no es un asunto de la presidenta, es un asunto de nuestros compatriotas y del reconocimiento de los migrantes mexicanos que trabajan todos los días por ayudar a sus familias. Cada frase fue un mensaje codificado para 3 audiencias distintas al mismo tiempo. Para los migrantes mexicanos en Estados Unidos, su presidenta los ve, los defiende, los nombra. Para la opinión pública nacional, hay un empresario que prefiere el ICE a sus propios connacionales y está aquí entre nosotros con televisoras y cuentas de banco. Para Salinas Pliego directamente, quien apuesta en contra de México, quien no quiera a México, le va a ir mal. Le va mal en la vida, le va mal en la política, en todos sentidos. No fue una amenaza, fue un diagnóstico. Y los hechos ya estaban dándole la razón. La reacción de Salinas Pliego lo dijo todo. No se disculpó, atacó. Ineptos, corruptos, mentirosos. En mayúsculas, sin matices, sin una sola palabra para los mexicanos que el ICE podría haber detenido. Esa respuesta reveló algo que ningún análisis político había articulado tan claramente hasta hoy. Salinas Pliego no cometió un error de comunicación, tomó una posición, y ahí es donde el tablero se complica para sus adversarios, porque en México hay aproximadamente 1 de cada 3 familias con un familiar directo viviendo o trabajando en Estados Unidos. Son decenas de millones de personas que escucharon esta mañana que un empresario mexicano con canales de televisión, con influencia en medios, con ambiciones políticas declaradas, no solo no se disculpó con sus seres queridos del otro lado, sino que los llamó ineptos a quienes pidieron que lo hiciera. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. Los mexicanos que esperaron horas en Nueva York no son una abstracción, son el cocinero en el restaurante de Brooklyn, son la enfermera en el hospital de Chicago, son el trabajador de la construcción en Houston que manda dinero a casa cada quincena para que sus hijos puedan ir a la escuela. Esos mexicanos arriesgaron su visibilidad pública en el Nueva York de las redadas del ICE, en el contexto de la administración Trump, para pararse en una banqueta y aplaudir a su presidenta. Y Ricardo Salinas Pliego quiso mandarles al ICE encima, y cuando se lo señalaron, respondió con mayúsculas. La voz del viejo México habló alto y claro este 21 de julio, y la presidenta también. A nuestros compatriotas honestos, mexicanas y mexicanos trabajadores, los quiere y admira todo México, dijo Sheinbaum esta mañana. 2 visiones, 2 Méxicos, expuestos en tiempo real, uno que abraza a sus migrantes, otro que llama al ICE, uno que pide disculpas cuando ofende, otro que responde con mayúsculas cuando se le señala. Y ahí, en esa fractura, está la pregunta que lo cambia todo. Salinas Pliego ha insinuado en múltiples ocasiones que podría convertirse en candidato presidencial. Ha construido durante años una plataforma mediática, empresarial e ideológica para ese fin, porque lo que Sheinbaum activó esta mañana no fue una respuesta, fue el último movimiento de un mecanismo que llevaba semanas ensamblándose en silencio, y cuando lo ves completo, es imposible no admirar la precisión. El mecanismo tiene 3 piezas, y las 3 tenían que funcionar en ese orden exacto para que el resultado fuera irreversible. La primera pieza era el viaje a Nueva York. Sin ese viaje no hay abrazo. Sin el abrazo no hay video. Sin el video no hay tweet de Salinas Pliego. La aceptación de la invitación de Trump, un movimiento que muchos en la oposición criticaron como una concesión, fue en realidad el primer eslabón de una cadena que Sheinbaum no fabricó, pero supo leer en tiempo real. Fue a Nueva York, abrazó a sus compatriotas y esperó. La segunda pieza era el silencio del fin de semana. Sheinbaum no respondió durante 48 horas. Eso no fue omisión, fue oxígeno. Le dio tiempo al incidente para expandirse orgánicamente, para que los mexicanos con familiares en Estados Unidos lo vieran, para que la indignación se acumulara sin necesitar amplificación gubernamental, para que Salinas Pliego, sin presión inmediata, mostrara exactamente quién es cuando nadie lo está obligando a moderarse. Y él lo mostró, con el reposteo, con la frase del gatito atropellado, con la ausencia total de empatía. La tercera pieza es la que nadie vio venir y es la que hace el movimiento irreversible. Sheinbaum eligió la mañanera, no un comunicado, no una red social, no una entrevista, para hacer el señalamiento. La mañanera es transmisión nacional en vivo, es registro histórico,
Es el espacio donde las palabras de la presidenta quedan grabadas, indexadas, reproducibles para siempre. Cuando dijo, mínimo deberían de disculparse, no lo dijo en un tuit que se puede borrar. Lo dijo frente a cámaras nacionales e internacionales, en Palacio Nacional, con fecha y hora. Y Salinas Pliego respondió, también en público, también con registro permanente, sin disculparse. El mecanismo funcionó perfectamente, porque no dependía de que Salinas Pliego hiciera lo correcto. Funcionaba igual si se disculpaba que si no lo hacía. Si se disculpaba, Sheinbaum ganaba moralmente. Si no lo hacía, Salinas Pliego se hundía solo. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios, porque hay una dimensión de este conflicto que ningún análisis político está desarrollando todavía. Y es la más importante de todas. Salinas Pliego no es solo un empresario con opiniones políticas, es un hombre que ha insinuado públicamente que podría buscar la presidencia de México. Ha construido una plataforma ideológica, ha cultivado una audiencia, ha financiado medios de comunicación. ¿Y cuál es ahora su posición pública documentada en video con fecha del 21 de julio de 2026? Que cuando los mexicanos en Estados Unidos salieron a mostrar amor por su país, él quiso mandarles al ICE encima. Esa es la pregunta que va a perseguir cada mitin, cada declaración, cada aparición pública de Ricardo Salinas Pliego de aquí en adelante. Y es la pregunta que Sheinbaum plantó esta mañana con la precisión de quien ya conoce el final de la historia. Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. Lo que ocurrió este 21 de julio no es un escándalo de redes sociales, es un punto de inflexión. Y tiene 3 dimensiones que los medios corporativos no van a conectar por ti. Primera dimensión, el mexicano de a pie. Hay más de 40 millones de mexicanos y mexicanoamericanos viviendo en Estados Unidos. Envían 63 mil millones de dólares anuales en remesas, más que todo el ingreso petrolero del país. En miles de hogares mexicanos, esa transferencia mensual es la diferencia entre comer o no comer. Esas familias vieron hoy algo que nunca habían visto. Una presidenta de México que no solo no voltea hacia otro lado cuando sus compatriotas son amenazados. Una presidenta que los nombra, que los defiende, que exige disculpas públicas en su nombre y que además exhibe en Cámara Nacional exactamente quién es el que prefiere el ICE a ellos. Para esas familias, hoy no fue un día de noticias, fue un día de reconocimiento. Segunda dimensión. México como nación soberana. Durante décadas, el poder empresarial en México operó con una lógica específica. Mientras el dinero fluyera, las fronteras ideológicas eran negociables. Si eso significaba alinearse con Washington, se alineaban. Si eso significaba ignorar a los migrantes, se ignoraban. Esa lógica tenía nombre, se llamaba el patio trasero. La soberanía de México no se negocia. Y lo que Sheinbaum demostró hoy es que esa frase no es un eslogan, es una política operativa. Cuando un empresario mexicano usa el aparato migratorio de un gobierno extranjero como arma contra ciudadanos mexicanos, la presidenta de México responde en público, con nombre y apellido, sin importar cuántos canales de televisión tenga el señalado. Eso es soberanía, no la soberanía de los discursos, la soberanía que duele cuando se ejerce. Eso explica el movimiento. Lo que sigue explica la magnitud. Tercera dimensión, el precedente para el sur global. México no está solo en esta dinámica. En toda América Latina, en África, en el sudeste asiático, hay gobiernos que enfrentan la misma presión. Élites empresariales domésticas que prefieren alinearse con el poder hegemónico extranjero antes que defender los intereses de su propio pueblo. Es el patrón histórico del colonialismo económico, el intermediario local que abre la puerta al poder imperial a cambio de mantener sus privilegios. Lo que Sheinbaum hizo hoy fue nombrar ese patrón, exponerlo y documentarlo para que no pueda negarse. El orden unipolar no está en crisis, ya murió. Y desde sus cenizas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo. Un mundo donde un presidente o presidenta puede decirle a la élite financiera de su país: si usas el poder de una potencia extranjera contra tu propio pueblo, vas a responder públicamente por eso. Ese precedente vale más que cualquier declaración diplomática. Esta mañana, Claudia Sheinbaum dijo exactamente lo que necesitaba decir, sin adornos, sin rodeos, con la frialdad de quien ya tiene el argumento ganado antes de abrir la boca.
Sus palabras exactas desde Palacio Nacional fueron estas: este no es un asunto de la presidenta, es un asunto de nuestros compatriotas y del reconocimiento de los migrantes mexicanos que trabajan todos los días por ayudar a sus familias y por ayudar a las familias en México y trabajar para otra nación. Mínimo, deberían de disculparse. 4 oraciones, 4 movimientos estratégicos. Cuando dijo, este no es un asunto de la presidenta, no estaba quitándose el protagonismo por modestia. Estaba desarmando el argumento más cómodo de Salinas Pliego, que todo esto era una disputa política entre él y el gobierno, y reencuadrando el conflicto en sus términos reales. No es Sheinbaum versus Salinas Pliego, es Salinas Pliego versus los migrantes mexicanos. Cuando dijo el reconocimiento de los migrantes mexicanos que trabajan todos los días, no estaba haciendo retórica, estaba construyendo el expediente moral de 40 millones de personas que Salinas Pliego acababa de ofender. Cada palabra fue una piedra en ese expediente. Cuando dijo trabajar para otra nación, estaba enviando un mensaje directo a Washington y a cualquier poder extranjero que esté observando. Estos mexicanos no son una amenaza, son trabajadores y México los conoce, los cuenta y los defiende. Y cuando dijo mínimo deberían de disculparse, la palabra mínimo fue la más poderosa de toda la declaración. No pidió renuncia, no pidió sanciones, pidió el piso mínimo de decencia humana y Salinas Pliego no lo dio. Pero lo más poderoso no era lo que se veía. Lo más poderoso fue lo que la declaración de Sheinbaum le dijo a los adversarios internos, a los que desde los medios corporativos, desde las cámaras empresariales, desde los partidos del viejo régimen, habían guardado silencio cómplice ante el tuit de Salinas Pliego. El mensaje para ellos fue igual de claro: quien no condena esto, lo avala, y quien lo avala ya eligió de qué lado está. Esto es Sheinbaum. No improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó, y cuando habló ya había ganado. Pero el tablero no está cerrado, hay un hilo suelto, y es el más importante de todos. Ricardo Salinas Pliego no se disculpó. Y esa negativa no es el final de la historia, es el inicio de la siguiente. Porque Salinas Pliego tiene decisiones frente a él que no puede posponer indefinidamente. Ha construido durante años una plataforma que apunta hacia una candidatura presidencial. Ha financiado medios, ha cultivado alianzas, ha posicionado un discurso y ahora tiene una marca pública que no puede borrarse. El empresario mexicano que el 21 de julio de 2026, en el contexto del mundial más visto de la historia, eligió amplificar un llamado al ICE contra sus propios compatriotas. Esa marca va a seguirlo. La pregunta que nadie en los medios corporativos está haciendo es esta: ¿qué hace Salinas Pliego en las próximas semanas? ¿Escala el conflicto? ¿Lo deja morir en silencio esperando que el ciclo noticioso lo olvide? ¿O hay una disculpa tardía que llegue cuando los reflectores se muevan? Cada una de esas 3 opciones tiene consecuencias distintas y ninguna lo devuelve al punto donde estaba antes del viernes. Lo que sigue, nadie lo vio venir, ni ellos, porque mientras Salinas Pliego navega esa decisión, Sheinbaum ya está en el siguiente tablero. México llega a este momento con algo que no tenía hace 2 años. Una presidenta que demostró que el poder empresarial no es intocable cuando se voltea contra el pueblo, que la mañanera puede ser un tribunal público, que los migrantes tienen nombre, tienen defensa y tienen presidenta. Y lo que se viene en los próximos meses va a exigir exactamente esa misma claridad. Las negociaciones comerciales con Washington siguen abiertas. La presión migratoria no va a ceder. Las elecciones intermedias en México se aproximan en el horizonte. En el próximo análisis vamos a desmenuzar exactamente qué significa la postura de Salinas Pliego para el mapa electoral mexicano, porque lo que está a punto de pasar con la reconfiguración de la oposición de cara al siguiente ciclo político va a cambiar quién tiene poder real en este país y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Lo que sigue, nadie lo vio venir, ni ellos. Recapitulemos lo que ocurrió hoy. Un empresario mexicano amplificó un llamado al ICE contra compatriotas que esperaron horas para abrazar a su presidenta. Eso ocurrió, está documentado, no hay ambigüedad. Cuando la presidenta lo señaló y pidió el mínimo de decencia, una disculpa, el empresario respondió con mayúsculas, sin retractarse, sin una sola palabra para los migrantes ofendidos. Eso también ocurrió, también está documentado.
Y Claudia Sheinbaum, desde Palacio Nacional, con cámaras nacionales e internacionales, construyó en tiempo real el expediente moral más claro que se ha visto en la política mexicana reciente. Aquí están los que defienden a los mexicanos y aquí están los que prefieren el ICE. Así ocurrió, así se ejecutó, así quedó registrado. ¿Y por qué importa más allá del escándalo del día? Porque lo que estamos viendo no es una pelea entre una presidenta y un empresario. Es la exposición de una fractura que existía en silencio desde hace décadas en la sociedad mexicana. La fractura entre el México que produce y trabaja, en las cocinas de Brooklyn, en las obras de Houston, en los campos de California, y el México que administra el poder desde arriba y decide a quién vale la pena defender. Esa fractura ya no está en silencio. Y ahí, exactamente ahí, está la respuesta a la pregunta que abrió este análisis. Si Ricardo Salinas Pliego quiere ser presidente de México, tendrá que responder en cada mitin y en cada entrevista por qué el 21 de julio de 2026 eligió amplificar un llamado al ICE en lugar de defender a sus compatriotas. Esa pregunta ya no desaparece. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa, el que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en los próximos días va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí. Y antes de irte, dinos en los comentarios, ¿crees que Salinas Pliego va a disculparse algún día con los migrantes mexicanos? ¿O ya eligió definitivamente de qué lado está? México ya no está solo, y los que apuestan en contra de México, como dijo esta mañana la presidenta, le va mal. En la vida, en la política, en todos sentidos. Qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación.